¿Quieres aprender a traspasar fondos a MyInvestor? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar a hacerlo paso a paso. En este caso lo vamos a hacer desde la aplicación del teléfono móvil, ya que bueno, la aplicación es lo que más se utiliza, pero el proceso es exactamente igual desde el ordenador, la tablet, el teléfono móvil, así que no tienes nada de qué preocuparte. Además, la interfaz, tanto en Android como en iOS, es exactamente igual. Si no te has creado una cuenta dentro de MyInvestor, te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te la crees con beneficios asociados. Creo que puedes ganar hasta 25 euros si tú realizas un depósito de hasta 1000 euros y contratas fondos de inversión. Te dejo una lista de reproducción en el primer comentario donde ves la interfaz de MyInvestor en completo, ves dónde comprar fondos de inversión, fondos indexados, etcétera. También hablo de las tarjetas de crédito, etcétera. Te merece la pena, sobre todo si vas a empezar a utilizarla. Dicho esto, tampoco te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro. Toda leche, que comenzamos. Bien, Tigre, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Y esto es lo que vosotros veréis en MyInvestor una vez tengáis la cuenta creada. Nosotros lo que tenemos que hacer es irnos a la pestaña de inversión en el menú de abajo. Y una vez estamos aquí, lo que tenemos que hacer es darle a traer fondos. Una vez estamos en traer fondos, tenemos que poner el ISIN de tu fondo. Dice, para traspasar tu fondo desde otra entidad y suscribir uno a MyInvestor. ISIN de tu fondo. Bueno, pues para eso vamos a tener que coger primero el ISIN básicamente del fondo que nosotros tenemos en nuestra plataforma. Que en este caso yo, por ejemplo, tengo la de FinitSense, y en este caso, al ser un robo-advisor, que yo lo voy a retirar de la plataforma de FinitSense, no tiene un ISIN como tal. Entonces, bueno, ponemos FinitSense, ponemos código de la cuenta partícipe, aquí pone, es la cuenta valor o contrato que está asociado a este fondo. Lo que nosotros aquí vamos a poner es directamente la cuenta de valores de FinitSense, la cuenta de valores de FinitSense, obviamente todo censurado por privacidad, y eliges al fondo al que quieres enviarlo, que yo en este caso lo envío a BlackRock Strategic Funds, y pone importe mínimo, ok, vamos a poner que todo está perfecto, ¿vale? Porque yo ya tengo dinero invertido en este fondo. Le decimos que hemos leído y aceptamos la información legal, le damos a continuar y firmar, y veis que pone que el ISIN es obligatorio. Por cierto, Tigre, quiero hacer una pausa para decirte que si tienes dudas puedes escribirme por Instagram, en el primer comentario te lo dejo también, o suscribirte si el contenido te está gustando y darle un mega like. No te interrumpo más, seguimos con el vídeo. De hecho, es interesante lo que acaba de suceder porque FinitSense en este caso es un robo-advisor, y al ser un robo-advisor tiene varios fondos contratados. En este caso nos vamos a ir a cartera y veis que tiene FinitSense, en este caso mi plan monetario, 4 fondos contratados. Entonces, bueno, aquí nos aparece la distribución por los fondos y lo que tenemos que hacer es traspasarlos uno a uno por elegir el total. Entonces copiamos el código ISIN, ¿vale? Volvemos a MyInvestor, lo pegamos aquí y ya estaría, ¿vale? Le damos a OK. Obviamente, ¿a qué fondo lo queremos pasar? Bueno, si ya lo hemos elegido, todo censurado por privacidad, hemos leído, le damos a continuar y firmar e introducimos nuestra contraseña. Esto es una operación que puede llevar bastante tiempo ejecutarla y ejercerla. Cuando digo bastante, me refiero a 10-15 días. Haz clic aquí si quieres aprender cosas nuevas dentro del mundo de las inversiones, o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.